Bienvenidos a la clase número 20, a donde ahora sí vamos a estar viendo propiamente lo que sería la iluminación en Blender. La iluminación, tanto en este programa como en prácticamente cualquier paquete 3D, puede ser generada a partir de tres métodos fundamentales. Uno es la iluminación por lámparas, otro es la iluminación ambiental y por último la iluminación por objetos. El primero de esos métodos, la iluminación por lámparas, se basa, como se podrán imaginar, en agregar elementos de tipo lámpara a la escena. Los podemos agregar del mismo menú con el que agregamos cualquier objeto, con Shift A, ir hacia el sector de lámparas de la lista y nos despliega una segunda lista de todos los tipos de lámparas que podemos generar. Vamos a arrancar por crear una lámpara tipo Point y si activamos en este sector de la interfaz la vista previa del render, comenzando a mover la lámpara, podemos ver los efectos que tiene sobre nuestra escena. Y la lámpara tipo Point es un punto en el espacio que emite luz en todas direcciones desde su propio centro. Para definir las características de esta luz en particular, podemos ir con la lámpara seleccionada a este icono sobre el sector de propiedades de la interfaz y en ese panel vamos a encontrar las propiedades de la lámpara que tenemos seleccionada. Acá nos indica que tenemos una lámpara de tipo Point, la podemos cambiar y convertir desde este mismo panel a otro tipo de lámpara. Tenemos el control del color de la lámpara, que podemos simplemente cliquear y cambiar por cualquier color que queremos que tenga nuestra luz. Y tenemos el control de fuerza o intensidad con la que brilla la lámpara. Podemos aumentarlo o disminuirlo a voluntad. Si por alguna razón ustedes están viendo una configuración distinta de las propiedades de la lámpara, debe ser porque no tienen seteado acá arriba el motor de render Cycles. Si tenemos el motor de render seteado en Blender Render, ahora la configuración de la lámpara va a ser distinta y tiene otro menú al mismo tiempo que nos renderiza la escena con ese otro motor de render. Nosotros queremos dejarlo en Cycles. Además del tipo de lámpara, además de la intensidad de la lámpara y además del color de la lámpara, podemos definir el tamaño. Y el tamaño no se refiere a un atributo físico del tamaño en nuestra escena de la lámpara, sino que se refiere a la sombra que esta lámpara va a generar sobre nuestra escena. Un número bajo, por ejemplo 0, nos va a generar, si nos acercamos sobre el viewport, una sombra muy definida, muy rígida, prácticamente sin ninguna zona de transición entre lo que no está en sombra y lo que sí está en sombra. Y un número alto, por ejemplo 2, nos va a dar una proyección de la sombra muy dispersa. Dependiendo de la iluminación que querramos generar, va a variar qué valor utilizamos en el tamaño de difusión de la sombra. Por ahora lo vamos a dejar como estaba por defecto, que si mal no recuerdo era 0.1, en donde tenemos una sombra bastante definida, pero con un poquito de difusión en los bordes. Otro tipo de lámpara es la lámpara Sun. Podemos simplemente cambiar esta lámpara a una lámpara de ese tipo cliqueando acá, o podemos hacer Shift A y crear una nueva lámpara de esas características. Podemos borrar la anterior e irnos a la nueva. Y la característica principal de la lámpara Sun es que está imitando la luz propia del sol, en el sentido de la dirección de sus rayos. En el caso de este tipo de lámpara, al ser direccional, no importa en qué lugar del espacio 3D la coloquemos, lo único que importa es la orientación, es decir, es la rotación que tenga esta lámpara. Si empezamos a rotar con R dos veces para entrar en modo de rotación libre, podemos ver cómo según la rotación que le damos a nuestra lámpara, empieza a variar en nuestra escena el ángulo de la sombra y la dirección en la que se emite la luz. Pero así como es relevante la rotación de la lámpara, no lo es la posición. Podría estar posicionada en cualquier lugar de la escena, que lo único que importa es la dirección, porque está disparando rayos desde afuera de la escena, como si estuviera muy lejos, como si fuera el sol, en lugar de, como en el caso de la lámpara de tipo punto, disparar rayos desde la posición en la que se encuentra. También tenemos la lámpara de tipo Spot, que nos genera un cono de iluminación. Podemos, al igual que en las otras, definir el color, el tamaño y la fuerza. Y se nos agregan un par de opciones nuevas para definir el tamaño del cono
de iluminación, como para simular una luz de teatro. Y podemos definir, vamos a colocarlo un poco mejor primero, aumentarle la fuerza para que se note más. Y podemos definir desde este valor de blending qué tan difuso o marcado va a ser el borde del cono de luz. También podemos tipear Show Con para ver sobre la interfaz una representación gráfica del sector que estaría iluminando. Después tenemos una lámpara de tipo EMI direccional, que es muy parecida a la lámpara de tipo Sol. No tiene relevancia en qué sector del espacio 3D la coloquemos, solamente importa la dirección. Y lámparas de tipo Aria, en la que ahora sí vamos a ver desde el parámetro de tamaño cómo afecta gráficamente sobre el viewport, y podemos generar un cuadrante que defina todo un plano a partir del cual se va a estar emitiendo luz hacia nuestra escena. Por ahora voy a borrar esta lámpara y crear una nueva de tipo Point que sirva como ejemplo de una lámpara colocada en nuestra escena, y pasar a hablar del siguiente método con el cual podemos iluminar una escena en 3D, que sería la iluminación ambiental. La iluminación ambiental es básicamente luz disparada desde los extremos de nuestra escena en todas direcciones hacia el centro. Es decir, imaginemos que nuestra escena está adentro de una burbuja o domo y que toda esa burbuja está emitiendo luz hacia adentro de la escena. Lo vamos a ver y entender mejor si nos vamos a la solapa World, que tiene el iconito del planeta Tierra. Y desde aquí podemos ver que ya tenemos una iluminación ambiental preseteada, que en este momento está definida por este color gris. Si nosotros cambiamos este color, vamos a ver cómo empieza a afectar en nuestra escena. Si apagamos la visibilidad de nuestra lámpara, podemos ver que es una iluminación extremadamente pareja, porque más allá de que el plano que tienen debajo todos estos objetos está bloqueando la iluminación que viene desde abajo, y por eso es que tenemos un poco de sombra, algunos sombreados sutiles. Más allá de eso tenemos la misma cantidad de luz disparada con el mismo color desde todas las direcciones de la escena hacia nuestros objetos. Vamos a volver a activar la visibilidad de nuestra lámpara de punto. Y podemos, si tocamos este botón Use Nose, habilitar más parámetros para setear. Además del color, podemos setear la intensidad de esta luz ambiental. Podemos apagarla por completo si la llevamos a 0. Y ahora nuestra escena está únicamente iluminada por la lámpara puntual que nosotros creamos. La voy a llevar de nuevo a 1, que es el valor por defecto. Pero podemos, en lugar de decirle que emita un color sólido, siempre el mismo color, desde todos los puntos alrededor de esta escena, decirle que tome la información de color con la cual iluminar la escena a partir de una imagen. En 3D utilizamos imágenes panorámicas de 360 grados, parecidas a esta. Estos son algunos ejemplos. Y le decimos al programa que emita luz ambiental con la información obtenida de estas imágenes de 360 grados. De tal modo que si yo coloco una de esas imágenes como textura del color, del valor del color de esta luz ambiental, en lugar de iluminarse siempre con el mismo color desde todas las direcciones de la escena, se va a iluminar con los colores de la imagen que le asignemos. Y si, por ejemplo, queremos que nuestro objeto parezca iluminado como si estuviera cerca de un puerto, nos vendría muy bien iluminar la escena con una imagen panorámica de 360 grados como esta, de una zona similar a la iluminación que queremos imitar. Para hacer eso, vamos a cliquear este pequeño botón con un punto al lado del color y vamos a decir que queremos una Environment Texture, una textura ambiental. Cliqueamos ahí y nos va a dar este botón para ir al explorador y buscar nuestra imagen. Y si se preguntan por qué se volvió todo rosa en la escena, es porque, como todavía no asignamos ninguna imagen, pero más allá de ello ya le dijimos que queremos que tome una textura como información de color, al no tener asignada la textura en sí, reemplaza la ausencia de datos por un color como este. Así que vamos a ir a Open y buscar en nuestro disco duro la imagen con la que queremos iluminar nuestra escena. Era esta. Y ahora nuestra escena, si apago la luz puntual,
está iluminada con los colores que tiene nuestra imagen. Si queremos podemos ir a Ray Visibility y desactivar cámara para que no se vea en el fondo. De todos modos está afectando a nuestra escena, está iluminando los objetos tal y como estaba haciendo hace un momento. Solamente al desactivar esto no estamos viendo la imagen pegada al fondo como estaba recién. Y podemos, por supuesto, como antes, controlar la intensidad. Y ese sería el principio básico de la iluminación ambiental en Blender, que es el segundo método que mencionamos para iluminar nuestra escena. El tercer método es iluminación a través de objetos, lo que significa hacer que un objeto emita luz como si su superficie radiara luminosidad, pero es un método que vamos a ver en el módulo que viene cuando empecemos a hablar de shaders, porque es dentro de la interfaz y dentro de la lógica de shaders que se aplica. Así que por ahora vamos a pasar a la clase que viene, en la que vamos a definir con los conocimientos que estuvimos viendo respecto de cómo manipular cámaras y con lo que acabamos de ver respecto de cómo setear una iluminación, cuál sería el encuadre y la iluminación para nuestra escena sci-fi con la que veníamos trabajando.